Hola, muy buenos días. Bienvenido nuevamente al canal del Profe Cabello. Hoy vamos a representar en nuestra asignatura de cálculo vectorial para todos. Vamos a trabajar términos que en algún momento dado se llegan a indicar como propiedades u operaciones en los vectores, ¿sí? Creamos nosotros que los vectores son aquellos elementos que tienen magnitud y tienen unidad de medida, pero también nos dicen su punto de partida, su dirección y el sentido. Todos estos elementos se pueden representar en dos o en tres dimensiones. Si nosotros hablamos de dos dimensiones, estamos hablando de A1 y A2, o si estamos hablando de tres dimensiones, es A1, A2 y A3. Por lo tanto, se emplea la notación para el par ordenado, que se refiere a un vector, para no confundirlo con un par ordenado de una posición, ¿sí? O de un punto en un plano. Por ejemplo, los vectores mostrados son equivalentes siempre a una distancia, es decir, una magnitud o una longitud. Es decir, si yo tengo un punto, en este caso vamos a llamarle 3,2 y deseo calcular su longitud del punto de inicio a donde es la coordenada 3,2, pues yo voy a tener cierta dirección y cierto sentido. Mas, sin embargo, eso no me va a quitar de que yo pueda calcular su magnitud o su longitud. Esto puede darse tanto en una posición en un plano o en una posición en el espacio, ¿sí? Las representaciones de un vector, en este caso, se pueden trabajar tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Solamente sí indicar, solamente sí recordar siempre que para las tres posiciones nosotros vamos a tener X, Y y Z, o en algún otro elemento se puede presentar como I, J y K. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar aquí. Dice, encuentra el vector representado por el segmento de recta dirigido por un punto inicial. Aquí yo tengo un punto en el espacio y esa coordenada es 2, menos 3,4. Y tiene un punto final, llamémosle B, que es la coordenada menos 2,1,1. Entonces yo deseo encontrar la distancia que existe de A a B. Ahora esa distancia o esa longitud o esa magnitud se va a representar así, ¿sí? Entre casillas, si en algún momento dado nosotros queremos encontrar ya sea la longitud o la magnitud del vector y nos dan lo que es el punto de inicio y el punto final. ¿Qué hay que hacer? Pues nosotros vamos a tener que representar la distancia que existe de una coordenada a otra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Pues sabiendo que si nosotros queremos ya sea juntar las posiciones en A y en B, pues tendría que sumar lo que pertenece a 1B1 y lo que pertenece a 2B2 para sacar una nueva posición. Si nosotros estamos hablando de un tres dimensiones, voy a tener un A1, A2, A3, B1, B2, B3. ¿Sí? Entonces yo tengo que juntar lo de A1, B1, A2, B2 y A3, B3. Todo esto no con el afán de confundir, sino con el afán de sacar las dudas y de que ustedes puedan ir representando lo que son los vectores ya no solamente bidimensionales, sino tridimensionales. Por ejemplo, si ahí me dicen que yo tengo una coordenada que es el 4,0,3 y tengo otra coordenada que es el menos 2,1,5 y me dice encuentre esta casilla es la longitud o la magnitud del vector A. Y los vectores, aquí dice A más B, esto es una operación vectorial que estoy haciendo que es suma, o puedo tener una resta, incluso aquí puedo tener que un escalar se está multiplicando por B, o un escalar se está multiplicando por A, por B y que se pueden estar sumando. Son operaciones, ¿verdad? Que no nos cause pánico.
Entonces, la magnitud de A dice A vale 4,0,3. Entonces, para poder sacar la magnitud, yo tengo que elevar al cuadrado lo que es el término en X, lo que es el término en Y y lo que es el término en Z, ¿sí? Sumarlo y sacarle su raíz. Y esa va a ser la longitud o la magnitud del vector A. En este caso, la magnitud serían de 5 unidades. Tiene una longitud de 5 unidades. Si a mí me dice suma A con B, el vector A es 4,0,3, el vector B es menos 2,1,5. Al sumar, acordarnos de que es A1, A2, ¿sí? Perdón, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Entonces, irlos juntando según sea la correspondencia. Aquí es 4 más menos 2, el primer elemento, 0 más 1 y el tercer elemento 3 más 5. Esto me va a dar una posición. ¿Sí? Es un 2,1,8. Eso es la sumatoria de A y B. La diferencia no me puede dar igual, entonces tengo la resta. Al 4,0,3 réstale la posición menos 2,1,5. ¿Sí? Entonces 4 menos menos 2, 0 menos 1, 0 menos 1. Y 3 menos 5. ¿Sí? La posición que yo voy a encontrar, el A menos B, es 6, menos 1, menos 2. Si a mí me dice encuentra el producto, en este caso, de 3, esto es un escalar, por B, entonces B es menos 2,1,5. Todos los términos que integran a B se van a multiplicar por 3. Sería 3 por menos 2, aquí está menos 6, 3 por 1, aquí está 3, y 3 por 5, aquí me da el 15. ¿Sí? Si a mí me dice que 2 está multiplicando a A y que 5 está multiplicando a B, y que al final esas posiciones se van a sumar, sería 2 por 4, 2 por 0, 2 por 3, esto me da un 8,0,6. Después tengo un 5 por menos 2, 5 por 1 y 5 por 5. Esto me da menos 10,5,25. Y al hacer la adición del 2A más el 5B, estamos encontrando que de 8 y menos 10 resulta este menos 2, que de 0 y de 5 resulta este 5 porque es adición, y de este 6 con este 25 me da este 31 porque también es una adición, una suma. Las propiedades de los vectores, dice, si A, B y C son vectores y C y D son escalares, entonces yo puedo tener que A más B es lo mismo a tener AB más A. Es decir, aquí el orden no me va a alterar. Si yo tengo A más nada, A más cero, A más nulo, simplemente tengo A. Si tengo que un escalar multiplica a la suma de A más B, yo puedo decir que ese escalar multiplica A algebraicamente y multiplica B. ¿Sí? Si yo tengo que dos escalares se están multiplicando por A, entonces yo puedo decir que esos tres escalares se están multiplicando ahí. A, tomémoslo en cuenta de que es un vector, entonces son dos escalares por ese vector. Si yo tengo A más y tengo una asociación de B más C, es lo mismo a tener A más B y después sumarle C. Si yo tengo A más, en este caso, menos A, pues sé que me va a quedar cero, va a quedar nulo. Si tengo la suma de dos escalares de C más D y después lo multiplico por el vector A, es lo mismo a tener al producto de C por A, al producto de D por A y después sumar. Y si algo se multiplica por 1, pues sabemos que siempre me va a dar ese algo. ¿Sí? Entonces, ese algo es ese vector A. Estas 8 propiedades de vectores se pueden comprobar fácilmente, ya sea en forma geométrica o algebraica. Por ejemplo, la propiedad 1 se puede ver en la figura 4. Dice que es equivalente a la ley del paralelogramo. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Esa reglita se está presentando. O como sigue para el caso en n igual a 2. Yo puedo tener la sumatoria de a más b, decir que a
está trabajándose con A1, A2 y que B se está trabajando con B1 y B2. Entonces voy a sumar el A1, B1 y después voy a sumar el A2, B2. Al final me va a dar la misma operación. Si yo tengo A más B, es lo mismo tener B más A. Hasta aquí dejamos el vector del día de hoy. Son las propiedades de los vectores, la suma o resta que con ellos se puede trabajar. Entonces es importante ver que el vector siempre se va a representar como una posición. ¿Sí? Esperamos que estos videos estén ayudándote para realizar tus ejercicios y tus actividades. Recuerda que esto es cálculo vectorial para todos. El profe Cabello te da las gracias. Bye.